Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, UNGAS 2016, que convoca a la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República en este recinto que es el patio central de la casona de Jicotencatl. Para la inauguración de estas audiencias nos acompaña en el presidium el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. Senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Agradecemos la presencia de las senadoras y los senadores de la República que hoy nos honran con su presencia, así como a los embajadores y el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, para dar la bienvenida a estas audiencias, cedo el uso de la palabra a la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. Muy buenos días a todas y a todas, distinguidos miembros del Presidium. También quiero saludar y agradecer a mis compañeras, las senadoras Luisa María Calderón, la senadora Angélica Araujo y la senadora Cristina Díaz por acompañarnos en esta mañana. Es un gran honor para mí darles la bienvenida a este evento del Senado de la República, realizado gracias al respaldo de la mesa directiva y a la participación activa de las comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Salud, Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Se trata de un ejercicio en el marco de las prácticas de Parlamento abierto que hemos estimulado durante esta legislatura, que busca construir, junto con los ciudadanos interesados en el tema, una contribución formal al posicionamiento de México ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, que tendrá lugar en 3 semanas en Nueva York, el cual, creemos, debe reflejar los grandes consensos nacionales sobre esta materia y una visión de Estado plenamente compartida entre el Gobierno, el Poder Legislativo y la sociedad civil. La sesión especial supone la primera oportunidad en poco menos de 2 décadas para sostener una discusión a fondo y de carácter universal sobre los resultados, expectativas, avances, retrocesos y eventuales necesidades de transformación, ajuste o interpretación en la implementación del marco multilateral contra el problema mundial de las drogas y sus múltiples aristas. Como sabemos, fue una declaración conjunta de México, Colombia y Guatemala la que en octubre de 2012 propició la convocatoria de esta reunión internacional para efectuar una profunda reflexión sobre la eficacia, la coherencia y la pertinencia actual de las estrategias y los instrumentos de regulación con los que cuenta la comunidad internacional para hacer frente a los complejos y emergentes desafíos de las drogas y sus consecuencias en prácticamente todos los aspectos de su incidencia sobre las sociedades en distintas regiones del mundo. No cabe duda de que para México y gran parte de nuestra región, el problema de las drogas no solo implica un problema de salud pública en el contexto de un creciente número de usuarios problemáticos de drogas ilegales que podría estar rebasando, según estimaciones, el 1.000.000 de personas, sino que representa hoy por hoy la principal amenaza a la paz y seguridad debido a la violencia asociada
que ha dejado alrededor de 70,000 muertos en la última década y un aumento importante del desplazamiento forzado que afecta, de acuerdo con estimaciones de Parametría, al menos al 2% de la población del país. Otro problema son los daños al tejido social, en gran medida por la denominada narcocultura, pero también por una política de encarcelamiento a consumidores y narcomenudistas de muy bajo perfil y sin ningún vínculo con delitos violentos, que tiene en prisión hoy día a poco menos de 300,000 personas. Y finalmente está el impacto negativo en las instituciones democráticas debido al enorme poder corruptor que tienen las organizaciones criminales y su capacidad para financiar, por ejemplo, campañas electorales. Los parlamentarios mexicanos hemos planteado en diversos foros la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación interparlamentaria y hemos difundido sin cesar la idea de que si bien este fenómeno es de la mayor relevancia para nuestra región, no es de ninguna manera exclusivo de la misma. En cada región del mundo, el problema de las drogas tiene manifestaciones que, aunque diversas, su resultado es el mismo. Todos los días cobran miles de vidas y solo con un esfuerzo multilateral podremos afrontar estos retos eficazmente. En el ámbito nacional, la necesidad de coordinación entre poderes para afrontar este problema es más que evidente, ya sea para la asignación de presupuestos a todo tipo de programas de prevención y rehabilitación de las adicciones, capacitación de autoridades en derechos humanos o para la serie de reformas que deben hacerse para permitir el uso medicinal de la cannabis, generar alternativas al encarcelamiento e imponer penas proporcionales. La participación del Congreso y el Poder Judicial es indispensable. Es por ello que el día de hoy hemos invitado no solo a representantes del Gobierno federal, sino también del Poder Judicial. La Resolución 69/201, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2014, reconoció el papel constructivo que los parlamentarios pueden desempeñar frente al problema mundial de las drogas y alentó su participación en el proceso preparatorio a la sesión especial. Aquí quiero reconocer la ayuda que el compromiso, mejor dicho, de los negociadores de México, Isaac aquí presente entre otros, para que en esta resolución se hiciera una mención específica al trabajo de los parlamentarios. Estas audiencias buscan responder a ese llamado y son parte de una serie de iniciativas que en el marco de nuestros trabajos en la Unión Interparlamentaria iniciaron en 2014 con la organización de un panel que buscó incluir este tema en la agenda parlamentaria global, lo cual finalmente logramos. En octubre de 2015, la delegación mexicana propuso la adopción de una resolución por el Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe sobre la contribución de los parlamentarios a las discusiones globales sobre el problema mundial de las drogas, que fue clave para que la audiencia parlamentaria anual de este importante organismo parlamentario internacional, con la presencia del secretario general y el presidente de la Asamblea General de la ONU, se celebrara en febrero pasado precisamente sobre este tema. A lo largo de estas audiencias, no solo conoceremos a fondo el proceso mismo de discusión global en el que nos encontramos, sino que además tendremos la oportunidad de discutir los elementos centrales del posicionamiento mexicano, los esquemas de promoción compartida con otros países, como el vigente con los miembros de la CELAC, elementos específicos en la negociación y sus efectos tanto en materia de política exterior como de política interna. Pero más importante aún, tendremos la oportunidad de plantear algunos temas, enfoques y preocupaciones que, en apego a lo dispuesto por el acuerdo de la mesa directiva del Senado emitido para tal efecto, podrán incorporarse a un informe final a modo de declaración que no solo será publicado en la Gaceta Parlamentaria, sino que se remitirá al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que sea considerado como un insumo oficial para la elaboración de la posición de México en la UNGAS. La semana pasada conocimos el documento que la Comisión de Estupefacientes de la ONU aprobó durante el pasado 59 periodo de sesiones y que servirá como proyecto de resolución final de la sesión especial. Encontramos
en efecto, que comparte algunas preocupaciones esenciales de México tal cual se han venido manifestando en el proceso preparatorio. Sitúa a las personas en el centro de las políticas globales contra las drogas, adopta el principio de responsabilidades comunes y compartidas como eje predominante y plantea un nuevo equilibrio entre los enfoques basados en la protección de la salud pública, los derechos humanos y la prevención de daños sociales, al tiempo que promueve la incorporación de la perspectiva de género a estos esfuerzos y nuevas perspectivas multidisciplinarias e integrales para la reducción de la violencia, el combate a la corrupción, la cooperación contra la delincuencia organizada, el mejoramiento de la impartición de justicia para volverla sensible a un nuevo esquema de rehabilitación, reintegración y adopción de medidas alternativas al encarcelamiento, así como la revisión de la legislación para superar impedimentos a la disponibilidad de drogas para fines médicos y científicos. Sin embargo, hay temas aún pendientes que desde nuestra perspectiva merecen un tratamiento más integral en el documento. Es claro que no desarrolla de manera suficiente los elevados costos y la relativa ineficacia de algunas políticas actuales, tanto nacionales como internacionales, especialmente para la reducción de la oferta y la demanda de drogas. Tampoco hace eco de la necesidad de contar con nuevos indicadores vinculados al impacto que tienen las políticas actuales de drogas en la vida de las personas, el goce de sus derechos o la protección del tejido social. Y, en definitiva, quizá la más grande de sus carencias, no refleja con la consistencia idónea, en opinión de varios expertos, la vinculación entre esta agenda y la de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Reconocemos el trabajo y profesionalismo de los representantes de México durante todo el proceso de negociación de este documento, que ciertamente contiene aspectos congruentes con la visión e intereses de nuestro país, pero que, en mi opinión, debe tomarse solo como un primer paso hacia 2019, cuando se revise nuevamente el cumplimiento de la declaración política y el plan de acción para la cooperación internacional hacia una estrategia equilibrada para afrontar el problema mundial de las drogas. Confío en que el resultado de estas audiencias públicas contribuya y fortalezca la posición que nuestros representantes fijarán en abril próximo en las Naciones Unidas, al mismo tiempo que abone a la definición e implementación de las acciones que en el ámbito nacional los distintos actores gubernamentales debemos emprender. De nueva cuenta, muchas gracias a todos por su presencia. Bienvenidos. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. Señoras y señores, queremos agradecer personalmente la presencia de las senadoras Angélica Araujo y Cristina Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos. También agradecemos la presencia de los embajadores, el excelentísimo señor Yu Rakow, embajador de Indonesia. Muchísimas gracias por acompañarnos. El excelentísimo señor Ruslan Spirin, embajador de Ucrania. El excelentísimo señor Mustafa Oguz Demiralp, embajador de Turquía. El excelentísimo señor Alfredo Salvador Pineda, embajador de El Salvador. Y finalmente al excelentísimo señor Mohammad Azhar, embajador de Malasia. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, a continuación agradecemos la presencia de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, a continuación escucharemos las palabras de la senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas. Primero quiero agradecer la oportunidad de estar y participar en este extraordinario foro, donde estoy cierta llevará el posicionamiento de nuestro país a las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, y por ello nuestro reconocimiento a la senadora Laura Rojas Hernández. Gracias, Laura, por este esfuerzo. Asimismo, saludo al presidente
del Senado, Roberto Gil Suárez, a los integrantes del Presidium, embajador Miguel Ruiz Cabañas, doctor Antonio Masitelli, así como a mis compañeras senadoras que han venido trabajando de manera incansable y además son los proponentes de esta iniciativa y que hoy estaremos también comentando en las mesas de trabajo, la senadora Cristina Díaz, la senadora Angélica Araujo, así como la senadora Luis María Calderón, señores embajadores, medios de comunicación. Pues efectivamente el mundo entero vive una cruda realidad llena de crisis regionales y problemas sectorizados. Las medidas implementadas a nivel nacional e internacional sobre el manejo de psicotrópicos ha quedado desfasados ante un escenario global que ha evolucionado y que demanda la atención de las regiones enteras frente a estos problemas transnacionales y donde el ser humano es el centro de la atención. Pues entonces ha quedado muy atrás desde aquel 1961, donde se discutió por primera ocasión el origen y sobre todo las convenciones sobre estupefacientes y sustancias psicotróficas. Por eso es tan necesario replantearnos la política nacional e internacional sobre el tema, y siendo la sesión especial esta, la de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el escenario idóneo para convenir y construir una nueva política sobre sustancias psicotrópicas a nivel global. Y sí, efectivamente, derivado de la sentencia de la Corte al respecto al uso de la marihuana en nuestro país, en la regulación de sustancias ilícitas adquirió un nuevo debate y el cual llevamos a cabo tanto en el Senado de la República como en la Cámara Baja con nuestros compañeros legisladores, 11 mesas de trabajo realizados en conjunto con un nutrido esfuerzo del Consejo Técnico conformado por expertos nacionales e internacionales y donde creo que se llegaron ya a puntos de concordancia claros y que podríamos considerarlo como avances logrados. Efectivamente requerimos de una despenalización efectiva, sí, muy efectiva. También, asimismo, se habló del consumidor, la diferencia entre consumidor y adicto y su tratamiento, que es también de manera diferente y por supuesto que en ninguno de los casos es un delincuente. Respecto al uso y al tratamiento de la salud, también claro que se requieren más opciones terapéuticas y medicinales. El acceso a los medicamentos a base de cannabinoides es un derecho que no podemos negar y que hoy también ya se ofrece en nuestro país. A fin de brindar también mayor regulación y protección de la salud de los gobernados, no podemos continuar sobre la misma política, pero sí debemos de acompañar toda decisión de un fuerte trabajo de prevención y tratamiento a los consumidores. Por ello mismo, después de este dictamen de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que se hizo un estudio de constitucionalidad, consideramos que las alternativas de regulación sobre la marihuana han sido muy específicas y en temas aislados. Por la relevancia del asunto, requerimos entonces enfocar las propuestas, las formas integrales que desde la Constitución hagan un solo frente que resuelva exhaustivamente todas las aristas en torno al uso hoy de la cannabis. Es necesario que sentemos entonces las bases constitucionales y legales para establecer de manera general una eficiente regulación pionera e inclusive en su tipo, que permita a los tres órdenes de gobierno realizar acciones coordinadas frente a un mismo problema. México debe ser vanguardista, creativo y diferente, sin olvidar que el tratamiento especial que se haga respecto a la marihuana debe de recuperar el fin último de todas las acciones, normas y convenciones, que es preservar la salud de todos.
Por eso es tan importante lo que hoy se discuta, porque será la base para formar un posicionamiento mexicano frente a la sesión especial de las Naciones Unidas que represente efectivamente las conclusiones nacionales y las medidas que aportaremos a nivel internacional para resolver el problema del uso de la cannabis en nuestro país. Este debe ser un foro que sirva también en lo local para generar una posición nacional respecto a las alternativas de regulación, la protección de la sociedad y la preservación de la salud. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. A continuación escucharemos las palabras del embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Senador Roberto Gil Suar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales del Senado, senadora Angélica Araujo Lara, senadora Marta Elena Barrera Tapia, senadora Cristina Díaz, senadora Luisa María Calderón Hinojosa, señores miembros del cuerpo diplomático, embajadores acreditados en México, señor Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señoras y señores, amigos todos preocupados por el tema fundamental global del control de drogas y en particular de la Asamblea Especial de la ONU que se dedicará a este tema en abril próximo. Es para mí un gran honor, a nombre de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Massieu, participar en estas audiencias públicas sobre la próxima sesión especial de la ONU dedicada al problema mundial de las drogas, conocida por sus siglas en inglés como UNGAS. La Cancillería celebra sinceramente esta iniciativa del Senado de la República por la valiosa oportunidad que representa para el diálogo entre autoridades, legisladores, académicos, sociedad civil, sobre los retos y realidades de este fenómeno global y el debate que se ha abierto nuevamente en los organismos internacionales. La UNGAS 2016, que como todos saben tendrá lugar del 19 al 21 de abril próximo en Nueva York, fue una iniciativa originalmente planteada por los gobiernos de México, Colombia y Guatemala a fin de promover un proceso de evaluación sobre los progresos obtenidos, las lecciones aprendidas, los enfoques y políticas de control de drogas que funcionan y aquellos que no, así como analizar respuestas más eficaces a los retos emergentes. Debo decir que no es la primera vez que México convoca a la comunidad internacional a un debate de esta naturaleza. Hay que recordar que en 1998, por iniciativa de nuestro país, se llevó a cabo la primera UNGAS, cuyo principal resultado, hace 18 años, fue que se aceptara a nivel de las Naciones Unidas el tema de la demanda ilícita de drogas. Hasta entonces, el enfoque tradicional de Naciones Unidas, reflejado en las convenciones internacionales, es que, o era que, los esfuerzos había que ponerlos todos en eliminar la demanda ilícita de drogas, la oferta, la producción de drogas en el lugar donde se producen o en las rutas de tránsito hacia los centros de consumo. Por esa razón, en aquella época,
pensábamos que el régimen internacional estaba muy desbalanceado y ponía todos los esfuerzos y toda la responsabilidad en aquellos países donde se producían las drogas ilícitas o en aquellos países de tránsito. En 98 nuestro énfasis fue que los países donde se consumen esas drogas, los grandes mercados internacionales de drogas, deberían hacer un esfuerzo por lo menos equiparable al de la reducción de la oferta, con esfuerzos para reducir la demanda ilícita de drogas. Hoy los temas son distintos. Hoy los temas, después de 20 años o 18 años de la Asamblea Especial del 98 centrada en la reducción de la demanda, y sí se obtuvo como resultado una declaración internacional para reducir la demanda ilícita de drogas. Hoy los problemas son distintos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchas cosas en estos 18 años y hemos aprendido que si bien las convenciones internacionales funcionan para una serie de objetivos, sobre todo para regular los mercados lícitos de sustancias que son o se utilizan para fines médicos y científicos, y hay que decirlo, las convenciones para esto funcionan y funcionan muy bien. Hoy vemos, después de 20 años, que hay que hacer esfuerzos para reducir los enormes costos que tiene la política internacional de control de drogas, a veces sobre algunos sectores de la población. Como hace casi 20 años, México está buscando enriquecer la estrategia internacional con elementos que hasta ahora no han sido considerados con todo valor en la instrumentación de políticas que lleguen a ser verdaderamente más integrales y equilibradas. Me refiero a la dimensión del problema mundial de las drogas como un asunto de salud pública, a la importancia de políticas de prevención, no solo del consumo, sino de todos los daños sociales que ocasiona la existencia de un mercado ilícito de drogas, y más importante aún, y la importancia de colocar en el centro del quehacer de los gobiernos y de la comunidad internacional a los individuos, a los seres humanos y no a las sustancias. Las 3 convenciones de Naciones Unidas sobre control de drogas no abordan con suficiencia estas dimensiones que, aunque hay que señalarlo, no son nuevas, no han logrado el acuerdo de todos los países y regiones. Por ello, para México, una de las conclusiones más relevantes que esperamos que resulte de la UNGAS 2016 es la conciencia compartida, esperamos, de que las 3 convenciones, en conjunto con otros instrumentos internacionales adoptados por la Asamblea General, ya me refería a la Declaración sobre Reducción de la Demanda Ilícita de Drogas, juntos todos estos instrumentos ofrezcan un marco suficientemente amplio para introducir nuevos enfoques en el diseño de las políticas nacionales de drogas. Es decir, para México, para el Gobierno de México, para la Cancillería, lo que es fundamental es tomar no solo las convenciones, sino todos los otros instrumentos internacionales aprobados en los últimos años y con eso poner énfasis en la persona humana, poner énfasis en el concebir el problema de las drogas como un problema básicamente de salud pública. Y pensamos que las convenciones internacionales dan suficiente margen para que cada país, cada subregión, cada región diseñe y aplique sus propias políticas de control de drogas de manera que pueda atender las circunstancias locales, sus propias políticas en específico
de salud, y en este caso de salud pública. Y en la propia UNGAS, a nuestro juicio, para que la discusión sea verdaderamente integral y constructiva, debe incluir no solo a los especialistas en materia de drogas que se convocan cada año en las reuniones que tienen lugar en Viena, en la Oficina de Naciones Unidas en Viena, sino debemos involucrar a todos los organismos del sistema de Naciones Unidas y organismos regionales que tienen experiencia en los temas. Debemos convocar a la sociedad civil, a los científicos, debemos convocar a todos los grupos de académicos que han desarrollado una experiencia, un conocimiento sobre los efectos de las políticas de drogas en nuestros países. Así, ya insistimos y ya lo logramos, eso quiero compartirlo, en que las agencias de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o ONU Mujeres también estén involucradas en la discusión en torno al problema mundial de las drogas, ya que sí tienen propuestas, sí tienen enfoques nuevos, enfoques más integrales para hacerle frente al problema. Y desde luego hay voces de la sociedad civil que no pueden ni deben ser ignoradas. Queremos, en este contexto, y me voy a referir exactamente a los puntos que México ha promovido en la discusión preparatoria de la Asamblea Especial y que de una u otra manera sí quedaron ya reflejados en el documento final cuya negociación terminó apenas el día 21-22 de marzo. Ya es un documento integral que será presentado a la Asamblea en Nueva York en abril próximo. Y déjenme decirles, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuáles son estos 10 puntos que México llevó como su posición nacional y de alguna manera logramos apoyo en el Grupo Latinoamericano y del Caribe, en las delegaciones de Estados Unidos o de Europa y de otras regiones. En primer lugar, decidimos que lo más importante para hacerle frente al problema mundial de las drogas es generar políticas a favor del desarrollo socioeconómico, la salud pública y los derechos humanos. En segundo lugar, decidimos promover el tratamiento del consumo de drogas como un asunto, ya lo dije, de salud pública. 3, decidimos impulsar un enfoque donde prevenir el consumo de drogas debe hacerse no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y propusimos que la ONU encabece una campaña mundial para prevenir el consumo de drogas, sobre todo entre los niños y los jóvenes. También promovimos atender los daños sociales ocasionados por el mercado ilícito de drogas, con un enfoque integral de prevención del consumo, así como otros factores como el delito, la violencia, la exclusión y el debilitamiento del tejido social. Queremos también garantizar un mejor acceso a las sustancias controladas para fines médicos y científicos. Es una paradoja que haya muchas personas que en los países en desarrollo mueren con dolor porque no tienen acceso a las sustancias controladas, y al mismo tiempo estas sustancias pueden producirse en otros países. Queremos privilegiar la proporcionalidad de las penas y la implementación de alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con el tráfico de drogas. Queremos fortalecer el frente común global ante la delincuencia organizada transnacional, incluyendo operaciones financieras y delitos conexos como el tráfico de armas. También buscamos refrendar el principio de responsabilidad común y compartida y reforzar los consensos internacionales en la materia, pero ofreciendo a cada país la posibilidad
de una mayor adaptación de su propia política nacional de drogas a sus circunstancias nacionales. Queremos promover una mayor coherencia y colaboración entre agencias especializadas de la ONU y sí apoyamos que se incluyera la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable en el documento final para alinear los esfuerzos y políticas internacionales, incluidas las políticas de drogas en favor del desarrollo, la inclusión social, la transversalidad de un enfoque de género y el bienestar de las personas. La negociación fue muy complicada, como ustedes podrán imaginarse. Hay países y regiones que, lo digo con toda tranquilidad, no quieren ningún cambio, están muy contentos cómo funcionan las convenciones internacionales en sus territorios. Hay muchos países que consideran que el enfoque punitivo debe seguir siendo el enfoque más importante para combatir el problema del narcotráfico y del abuso de drogas en el mundo. Nuestra experiencia, la experiencia mexicana dice, no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que tener políticas más integrales, más equilibradas. Respetamos a todos los países que consideran que el enfoque punitivo es el enfoque casi único para hacerle frente al problema mundial de las drogas. De alguna manera el documento final es el resultado de una negociación y de una transacción que nos llevó a respetar el enfoque tradicional de estos países, regiones enteras, pero a cambio obtuvimos que se mencionara todos los nuevos enfoques a los que he hecho referencia. Para México el tema de las drogas y todos los fenómenos que trae asociado es un tema vital. Creo que México está muy comprometido con esta Asamblea Especial. Pensamos que muchos jefes de Estado y jefes de gobierno participarán en esta Asamblea Especial. Consideramos que la adopción de los nuevos enfoques a los que me he referido puede ser el inicio de un proceso de revisión más profundo que nos lleve en 2019 a revisar la Estrategia Mundial de Drogas. Ya está marcado que en el año 2019 debe revisarse toda esa estrategia y entonces creo que esa es la oportunidad que tendremos en los próximos meses y años para trabajar con países que tienen preocupaciones similares a las nuestras. Les agradezco mucho su atención, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señoras y señores, queremos dar la bienvenida a la senadora Marcela Torres Peinberg por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, senadora. Continuando con esta inauguración, escucharemos las palabras del doctor Antonio Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Senadora Laura Roja Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado. Senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la Mesa Directiva del Senado. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señoras senadoras, señores embajadores, colegas de la comunidad diplomática, como también de los operadores de la sociedad civil y de la academia involucrados que han acompañado el proceso de la UNGAS 2016. En nombre del director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el embajador Yuri Fedotov, subsecretario general de las Naciones Unidas, mis felicidades y nuestros agradecimientos, ante que todo, para el papel
propositivo, propulsivo que ha jugado México a lo largo de estos últimos 4 años en la definición de una nueva agenda, una agenda más comprensiva, una agenda proactiva, una agenda que reconozca la evolución del problema de las drogas en el mundo. Y mis agradecimientos también en particular al Senado y al Poder Legislativo de México, que ha reconocido la importancia de dar visibilidad a ese tema, tomando algunas iniciativas que seguramente tendrán un impacto importante en la definición y la evolución de las políticas relacionadas a las drogas, no solo en México, sino también en todo el hemisferio latinoamericano. Como justamente tanto el embajador Cabaña como la senadora Rojas mencionaban, la Comisión de Estupefacientes acaba de completar el trabajo preparatorio para el documento que será presentado en 2 semanas a las UNGAS. Con más de 25 años de experiencia en este tema, tengo que decir que el documento finalmente rompe algunas de las que eran las reglas tácitas de las políticas de drogas, que era cada año seguir haciendo el mismo trabajo, seguir haciendo el business as usual en materia de droga. El documento que será discutido en la Asamblea General proyecta una nueva y seguramente más propositiva dimensión al tema de las políticas de droga, reconociendo, como decía el embajador Cabaña, no solo que hubo un avance, que la guerra a las drogas que había sido declarada hace más de 35 años en este hemisferio se ha acabado o tiene que acabarse, sobre todo en determinadas circunstancias y perspectivas, sino y sobre todo que el problema de droga es y siempre ha sido un problema esencialmente de salud que tiene que encontrar respuestas adentro de políticas de salud que tienen que tener como su centro necesario e indispensable de enfoque y de desarrollo el individuo así como la sociedad. El documento que será presentado en algunas semanas en Nueva York reconoce el papel central que tienen y que tienen que seguir teniendo las 3 convenciones internacionales, en particular la Convención de 1961 relacionadas con drogas naturales, la Convención de 1971 relacionadas con drogas sintéticas, como también la Convención de 1988 relacionada al tráfico de drogas, poniendo en este contexto la Convención de 1988 en directa relación con la Convención de Palermo del año 2000 relacionada al crimen transnacional organizado. El tráfico de droga es un crimen transnacional organizado que tiene que ser combatido adentro de un marco de políticas en contra del crimen organizado e independientemente del negocio que las organizaciones criminales llevan adelante. Y en ese sentido el documento reconoce los lazos crecientes en los tráficos que las organizaciones criminales llevan adelante, el tráfico de droga, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las relaciones con los grupos terroristas y las finalidades terroristas, como también con el uso de la violencia. El documento resalta, se enfoca y pone el acento sobre la necesidad de seguir buscando respuestas al problema global de la droga a través de las responsabilidades comunes y compartidas. Y justamente el documento que será presentado en Nueva York quiere llamarse Compromiso Conjunto para hacer frente de manera eficaz al problema de las drogas. El problema de las drogas sigue siendo un problema común
sigue siendo un problema que tiene que encontrar respuestas compartidas entre todos los más de 190 miembros a las convenciones internacionales. Y el documento pone y afirma otra vez el papel propulsor que tiene que seguir teniendo la Comisión de Estupefacientes como órgano de decisiones políticas de las Naciones Unidas en materia de droga. Adentro de este marco, como ya resaltado por parte del embajador Cabaña, hay importantes novedades temáticas, sustantivas. El respeto de los derechos humanos. Se habla del problema de droga como problema de salud y se habla de problema de droga como problema de abuso, reconociendo o promoviendo el reconocimiento universal de los derechos de los consumidores. Se define de manera muy clara el problema del abuso de droga como una enfermedad que desafortunadamente en muchos casos no puede encontrar solución. Y por esto el documento reconoce la necesidad, cuando necesaria y cuando de acuerdo a las legislaciones nacionales, de hacer frente a los problemas de quien vive con una enfermedad relacionada al uso de droga, también con metodologías que permitan a este individuo de seguir adelante una vida digna con sus enfermedades. El documento reconoce y marca la necesidad de prevenir el consumo y el abuso de droga, reconociendo implícitamente que las drogas hacen daño, que hay que limitar de la manera más estricta su circulación. Y el documento hace directa referencia a la necesidad de desarrollar las políticas y la estrategia de drogas adentro de una agenda más larga, que sean la agenda de desarrollo que la comunidad internacional ha reconocido y ha puesto como su objetivo para el año 2030. Es cierto que el documento y el trabajo en donde México, y no solo a través de la Cancillería, sino también con su sociedad civil, porque hay que reconocer también que nunca la Comisión de Estupefacientes ha llevado adelante un proceso tan transparente y abierto en materia de discusión de políticas de droga. Todo el trabajo que se ha llevado a cabo en preparación de la UNGAS ha recibido input por parte de la sociedad civil, por parte de la academia, por parte de todas las otras agencias del sistema Naciones Unidas. Este trabajo tiene que ser reflejado en lo que serán los objetivos de la Agenda del Desarrollo y ojalá que los pasos a seguir después de la UNGAS y hacia la definición de un nuevo programa mundial en contra de las drogas del año 2019 nos llevará también a la revisión de lo que tendrá que ser la métrica que será utilizada para definir los progresos de los diferentes estados en materia de políticas de droga. Una métrica no enfocada, como ha sido hasta ahora, exclusivamente en indicadores de incautaciones, de arrestaciones, sino siempre más centrada en el individuo y en la salud. Ojalá servicios de tratamiento y rehabilitación puestos a las disposiciones de quien los necesita. Seguramente en todo esto, como le decía, señor presidente, México ha jugado un papel importante y seguramente nos esperamos que México siga jugando un papel aún más importante en la definición de las métricas y de los objetivos que tendrán que ser reconocidos en la nueva agenda del 2019. Y con estas palabras le agradezco muchísimo por los espacios también que han sido abiertos para la interacción del Senado, del Ejecutivo, de la sociedad civil aquí en México con la Oficina de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras del doctor Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Señoras y señores, a continuación solicitamos al senador Roberto Gil Suart, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y formule la declaratoria inaugural de esta serie de audiencias, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Quiero agradecer la presencia del embajador Miguel Ruiz Cabaño, subsecretario de Relaciones Exteriores. Transmita en nombre del Senado de la República nuestro agradecimiento a la Cancillería por la apertura y la posibilidad de concurrir en este esfuerzo, por supuesto, al embajador Antonio Masitelli, representante de Naciones Unidas para Drogas y Delito, una persona que ha participado de manera intensa con el Senado de la República en todos los foros que hemos organizado sobre este y otros temas. Nuestro reconocimiento sincero, embajador Masitelli, por todo lo que ha contribuido con el Senado de la República. Por supuesto, reconocer el esfuerzo que han hecho las senadoras, los senadores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de otras comisiones que se han involucrado en este debate. Destacadamente mi reconocimiento a la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos multilaterales, por la convocatoria de este esfuerzo, que es un ejemplo, por cierto, de colaboración entre poderes. No muchas veces se ve la posibilidad de un espacio desde el Senado de la República para contribuir con el Ejecutivo a fijar una posición contundente de nuestro país frente a una discusión internacional, porque ese es el objetivo central de este esfuerzo, que el Senado de la República concurra con el Ejecutivo en formular una posición clara, contundente, firme, novedosa, creativa con respecto al tema de las drogas. Y este ejercicio se viene a sumar a otros previos que hemos realizado en el Senado y en el Congreso de la Unión. Por primera vez en la historia de nuestro país, en la historia del parlamentarismo mexicano, organizamos un Consejo Técnico Asesor para conducir la discusión sobre el tratamiento y las alternativas de regulación frente a las drogas. Un ejercicio que fue desdoblado en un conjunto de audiencias públicas donde pusimos los distintos ángulos que están involucrados en esta discusión, desde la perspectiva fundamentalmente de salud pública hasta la utilización de la política criminal como alternativa para disminuir, inhibir el consumo, inhibir la demanda y la oferta de las drogas. Es un ejercicio muy importante, muy interesante. En próximos días presentaremos las conclusiones de esos foros, de esas reflexiones, de manera tal que con el documento que se genere en este seminario tendremos la posibilidad de hacer nuestro aporte desde el Senado de la República a la posición que tendrá nuestro país en UNGAS. Decía el embajador Masitelli que todo parece indicar que la clave del juego de UNGAS 2016 es el fin de la guerra mundial contra las drogas, que es el fin del paradigma prohibicionista, punitivista, que inició hace unas décadas atrás y que ha costado mucho en términos sociales a nuestras comunidades, a nuestros países. Y si UNGAS pone fin a la guerra mundial contra las drogas, México tiene que hacer lo conducente. Tenemos que poner fin a la guerra local, nacional, contra las drogas. Hoy tenemos suficiente evidencia de que la política prohibicionista, la política punitivista, ha sido un rotundo fracaso. No solamente ha generado un mercado negro sumamente intenso, que implica enormes ganancias para las organizaciones criminales que suministran la oferta de ese mercado negro, sino que también ha implicado enormes costos sociales en cuanto al tejido de nuestras comunidades. Personas que están en prisión por el único delito de portar drogas por encima de los umbrales establecidos en la ley. Muchas de ellas mujeres sin antecedentes penales, que no portaban ningún arma en el momento en el que fueron detenidos, que no tienen una participación activa en la cadena de tráfico de drogas, muchas de ellas madres, el 90% son madres, el 43% mujeres indígenas. También nos hemos dado cuenta que no se ha inhibido el consumo con esta política prohibicionista, al contrario, ha aumentado el número de consumidores, ha disminuido la edad del primer consumo y también ha disminuido la calidad de las drogas que están suministrándose en ese mercado.
Si la política prohibicionista se inventó, se creó para contener la oferta e inhibir la demanda, bajo esos dos objetivos ha sido un rotundo fracaso, insisto, porque no se ha inhibido la demanda ni tampoco se ha contenido la oferta. El mercado de las drogas, el mercado ilícito de las drogas, al final de cuentas termina siendo la causa de una buena parte de los problemas de violencia, pero también un mecanismo inductor al escalamiento en el consumo por parte de los consumidores. Y eso tiene que terminar, y tiene que terminar a la luz de la evidencia que hoy contamos. ¿Cuál es la evidencia que hoy contamos? Que ciertas drogas no producen un efecto en salud que justifique la utilización de la política punitiva, de la utilización de la política criminal para inhibir ese consumo. Tenemos evidencia suficiente de que tenemos que recurrir a los instrumentos de salud pública para atender el problema del consumo, para inhibirlo desde las potestades públicas y el entorno social mucho más eficiente que la utilización de la cárcel o del sistema de justicia, de las armas y de la potestad punitiva del Estado. Hoy también tenemos evidencia de que el uso terapéutico de algunas drogas, sobre todo los derivados canábicos, puede funcionar para mitigar y atemperar el dolor de muchos de nuestros enfermos. Que hay un campo muy importante de experimentación y aplicaciones técnicas de alguna parte de los estupefacientes que pueden ayudar a que algunos enfermos puedan tener una mejor condición de vida. Hoy también tenemos evidencia que el 40% de los ingresos del crimen organizado deriva fundamentalmente del mercado ilícito de la marihuana. Y también es cierto que México nuestro país ha movido el consenso. Puedo decirles que una de las conclusiones principales de las audiencias públicas que celebramos con respecto a las alternativas regulatorias a la marihuana es que tenemos muchos más consensos de lo que se cree sobre esas alternativas, que no estamos lejos de un cambio de paradigmas, pero sobre todo un cambio regulatorio importante. Subrayo algunos. Por ejemplo, la utilización terapéutica o medicinal de los derivados canábicos. Ahí hay un consenso fuerte entre distintos grupos parlamentarios, entre distintos actores políticos, hay iniciativas presentadas y hay ya una zona clara de consenso que puede derivar en una política pública que detone la experimentación médica con algunos estupefacientes, específicamente con los derivados canábicos o los opioides. Es absolutamente injusto que muchos enfermos en nuestro país no tengan acceso a esos medicamentos por la política de control regulatorio de esos medicamentos. En segundo lugar, que tenemos que buscar alternativas para la excarcelación de personas que están hoy en prisión por delitos contra la salud, porque es un escenario absolutamente injusto. Esas mujeres, como ya lo comentaba, no deben estar en la cárcel, no deben tener como condición de vida la restricción de su libertad por el solo hecho de haber portado indebidamente una cantidad mayor a los umbrales previstos en la ley, o bien porque fueron engañadas o que por condiciones de pobreza fueron utilizadas para traficar drogas, para ingresarlo a un penal y por esa razón están hoy en prisión. Ahí se está rompiendo el tejido social y ahí hay buena parte de las explicaciones sobre el problema de violencia en nuestro país y el abandono de muchas comunidades, de la ruptura del tejido social. Tenemos ya iniciativas, planteamientos concretos para sustituir las penas privativas de libertad por otros mecanismos y para que muchas personas, hombres y mujeres, salgan de prisión de manera inmediata y puedan restablecer y reprogramar su vida. En tercer lugar, creo que ya hay un importante consenso, por lo menos se advierte en las posiciones que hemos discutido recientemente sobre elevar el umbral, el margen permitido de portación de las drogas, específicamente de la marihuana. No nos hemos puesto de acuerdo en dónde poner el umbral, pero sí hay un consenso sobre la necesidad de aumentarlo. 5 gramos no corresponde con ninguna dinámica real de comercio. No es un umbral que nos permita resolver, o por lo menos acercarnos al ideal de la no criminalización de los consumidores. Es absolutamente irrisorio ese umbral. Pero no nos podemos quedar ahí. Aumentar el umbral no será suficiente, será una medida absolutamente nimia si no resolvemos la cuestión de la oferta. ¿De qué sirve aumentar de 5 a 15 o a 26 gramos
la aportación lícita de marihuana si esa persona por los 10, los 15, los 26 gramos tiene que volver a ir al mercado negro a obtener esas dosis. Tenemos que encontrar una alternativa regulatoria para el problema de la oferta lícita que haga absolutamente posible el consumo lícito de la marihuana o de alguna droga. Por último, y creo que ahí está uno de nuestros grandes pendientes, no tenemos un consenso claro sobre el uso lúdico o recreativo de la marihuana, alguna alternativa regulatoria para ese propósito. Pero sí hay un consenso firme, un consenso de que ese tema debe seguirse discutiendo y debemos hacer todo lo posible para alentar la generación de evidencia empírica que nos permita llegar a una decisión racional, informada sobre una alternativa regulatoria eficiente que no genere costos sociales colaterales como es el caso del mercado negro. Seguir discutiendo el tema de los usos recreativos o lúdicos a la luz de la evidencia que derivará de unos laboratorios sociales que ya están en marcha. Hay algunos experimentos en otras comunidades, en otros países, que pueden aportarnos luz sobre si en realidad podemos avanzar hacia una regulación diferente en cuanto al uso recreativo o lúdico. El Ejecutivo Federal, la representación diplomática de nuestro país en Naciones Unidas, puede llegar a decirle al mundo que México no solamente está listo para una discusión global o regional sobre el tema de las drogas, sino que también estamos listos para hacer lo propio a nivel de nuestro país, para cambiar desde dentro nuestras políticas públicas con respecto al consumo de las drogas. Que somos una sociedad madura que está dispuesta a discutirlo todo y que somos una sociedad madura que también estamos dispuestos a cambiar lo que sea necesario. Por su atención, muchísimas gracias y permítanme hacer la declaratoria formal de inauguración de este evento. Siendo las 10:35 del lunes 28 de marzo de 2016, damos por inauguradas las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. Enhorabuena, muchísimas gracias y de nueva cuenta bienvenidos al Senado de la República.